Vamos a entrar camino de la tertulia y viene Dieter, viene Alejo Vidal Cuadras. Ayer no fue la diada, fue el minutaje. Fracaso total. Pero cuanto más fracasan, más nos joroban. O sea que casi mejor cuando triunfaban. En fin, hoy hace un día muy despejado, bien, raso, cielo raso. Hay chubascos débiles en los archipiélagos Balear y Canario y tormentas locales, comarcales como mucho, en Teruel, en Castellón, en Gerona y Barcelona. Es decir, que a Murcia, que hoy celebra la Fuensanta, la Fuensantica, la Morenica, como también le llaman, el ICO solo lo dicen tres organizaciones culturales en el mundo. El Reino de Aragón, el Reino de Murcia y Cuba. Son los únicos 3 países de lengua española que usan el ICO desde siempre. ¿Por qué no más? Pues no lo sé. Pero además se usa muchísimo. Se usa casi más en Murcia que en Aragón. Y en Cuba a todas horas. Bueno, pues hoy es la Fuensanta, la Fuensantica, la Morenica. Se espera en la romería hasta 500.000 de personas humanas. Pero 500.000 de verdad, no de los de Cataluña, de verdad, bien contados. Bueno, felicidades, que no, ya adelantamos el colacel. Para todas las Fuensantas y Fuensanticas de Murcia, que son muchísimas, pues felicidades. Y el tiempo, bueno, Madrid ya no pasamos de 30, un poquito más fresco que ayer. Córdoba un poquito más calor que ayer y que anteayer. 38 grados de nuevo y la mínima de León alta también, 10 grados. Todavía recuperándome del discurso, por llamarle de alguna forma, de Yolanda Díaz ayer, que fue un homenaje a la estupidez, pero como yo no he visto en mucho tiempo. Hay 2 momentos verdaderamente estelares de la historia, como los momentos estelares de la humanidad, que noveló, porque lo hacía muy bien Stefan Zweig. Bueno, pues Yolanda Díaz negándose a defender su ley, proyecto de ley. Y estaba el tonto de Lis, este siniestro, que es más borde todavía que el Armengol. Dice, bueno, tiene la palabra la señora ministra de esto, lo otro y lo demás allá, porque aquí todo el mundo es ministro, falta decir, y de los grandes expresos europeos. Y dice, sí, se quitan las gafas, sí. Empieza a hacer estos. Se han vuelto locos, se han quitado el sonido, ¿qué le pasa? Y entonces sale una señora mal vestida, como suelen ir a las cortes, que es una cosa penosa. A ver si Inés Domecq hace algo por esta gente y la viste. En fin, bien, que dan pena verlos. Bueno, ya se pone a hablar con él y ponía los ojos como platos, como diciendo, y para esto hemos muerto 1 millón de españoles. Bueno, y entonces, y la otra le dice, y entonces, y hacía así, con el tucán. Y bueno, pues, ¿qué estará preparando? Lo que estaba preparando era cuando habló. Dice, tenía 2 latiguillos. Voy a demostrar que todo lo que ustedes dicen, ustedes las 3 derechas, es mentira, es falso, usted miente, usted no sabe nada, usted es tal, le decía Miriam Nogueras. Digo, esta se levanta, le pega un bocado, nos quedamos y se queda sin nariz. Bueno, y luego se pone a hablar. Y entonces, dice también, voy a destruir todos esos mitos, esas falsedades que ustedes propalan. Y empieza a hablar, se le va yendo la pinza, porque se le va. Y hay un momento en que dice, porque la verdad, ¿sabe usted cuál es la fuerza que mueve la historia? La lucha de clases. La lucha de clases. Y usted, le dice a la tiburona, representa el capital. Y nosotros, a los trabajadores. Y trabajadoras. Qué cansadas, decía la pobre mujer. Juan Bravo estuvo muy bien, porque se lo tenía preparado, le explicó cómo se puede reducir la jornada sin perder competitividad, más ganando. No lo entendía, porque es que la pobre es muy burra. Y la Nogueras, pues fue una pena, porque claro, le pusieron, se pone a hablar en catalán. Cuando va a la televisión, bien habla en español. Que cuando se ve que está equivocada, como todas las separatistas, xenófoba, rabiosa, pero no imbécil. Y claro, en las cortes se empeñan a hablar en catalán, la gente se va y oyes la traducción, con lo cual no la oyes a ella, que es muy buena oradora. Pero con la cara que le ponía,
solo la cara, y la otra se iba encocorando y se iba por los cerros de Úbeda. Les dijo que la España de hoy no es la del 83. Claro, como estaba hablando en catalán, pues nos perdimos. Y Bravo es muy sólido, pero no es titiritero, porque la respuesta era sencilla. Efectivamente, en el 83 un joven español podía comprarse una vivienda. Y a partir de ahí, lo que quieras. Y la educación valía, los títulos valían. Y estaba además ya un socialista en el gobierno, o sea, claro, estamos peor que en el 83. En muchos aspectos, en otros no. Las comodidades son mayores, la gente es peor, la educación pública no existe ya, la vivienda no se puede comprar, los sueldos son ridículos, la gente no se va de su casa a los 40 años y a veces mete la nueva familia en la chepa de la antigua. Eso en el 83 no pasaba. Entonces pedías un crédito, te lo daban, te comprabas una casa y la pagabas. Como había pasado desde la guerra, sobre todo desde los años 60, cuando empieza el desarrollo. Y ahora, bueno. En fin, pero ¿qué es lo que pasa? Que no saben qué hacer. Porque claro, en cuanto no les votan una ley, se descomponen y encima cuando la defienden, ya se ha visto, yo lo que vi ayer es que esta tía, si hay que pegarle una patada en los bajos a Sánchez, se los pega. Porque fue tal el ridículo. Y además cuando se quiere explicar y se pone nerviosa, entonces tú ya ves una analfabeta funcional con ínfulas de no sé qué. Y ahora, claro, tiene un problema. ¿Qué va a hacer Sánchez? Porque ahora va a reunir a reunión de pastores oveja muerta. Sí. ¿Qué es la oveja muerta? La legislatura. ¿Qué hace ahora? Ha convocado a los suyos el próximo lunes a la interparlamentaria del Partido Socialista, es decir, diputados, senadores, también eurodiputados, para definir la estrategia del nuevo curso, marcado por su debilidad parlamentaria y los casos de corrupción que le afectan. Esta semana, Junts le ha endosado una sonora derrota y ha abierto además un enfrentamiento en el seno del gobierno por la hostilidad de Yolanda Díaz con Nogueras en ese debate. El líder del Ejecutivo supera la cuarta declaración de su esposa ante el juez Peinado, pero se avecinan varios informes de la UCO que afectan a Francina Armengol, Ángel Víctor Torres, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El Constitucional se inclina por mantener en prisión al ex número 3 del PSOE, todo ello mientras el PP llama a declarar al Senado a la presidenta María Chivite para abordar la conexión navarra de esta trama. Escuchamos al ministro Torres y a la portavoz popular Alicia García. Repito, hay una voluntad de mancillar a Torres, pero llevo en política desde el año 99, defendiendo con el mayor de mis esfuerzos la gestión pública. Nunca he tenido que ser citado por ningún juez por ningún caso de corrupción y así será hasta que acabe mi labor en medio. Sí he tenido ataques políticos, lógicamente, durante todo este tiempo y este es uno más. Así que siempre confío en que el tiempo termina poniendo las cosas en su lugar. Ella es responsable, ella permitió contratos sospechosos en su gobierno. Ella tapó hasta que la UCO destapó y lo que empezó en Navarra, Koldo, Cerdán y Ábalos, lo exportaron después a todo el gobierno de España. Efectivamente, ha puesto las cosas en su sitio. Un gobierno de ladrones, puteros, embusteros, defraudadores, matajueces. Gentuza, vamos. Este es el íntimo de Tito Berni. El diputero mayor, bueno, el avanzado, porque luego ha habido ya que no es que sean diputeros, es que tienen granjas de puterío. Empezando por la señora del presidente del gobierno, que ahora hemos sabido que era la que daba en unos sobres el dinero negro para pagar a los chaperos menores de edad de la Saunadán y de lo que no eran chaperos. Luego putas, vamos. Que era ella. De los 17 prostíbulos que tenían su padre y sus hermanos de su padre. Y ahora están contra la prostitución. Es ella la que le dice a su pareja, a Sánchez, que se casó con la hija del dueño de los prostíbulos, 17, la mayor red de España. Y que estaba al cabo de la calle de todos. Sabiniano le ayudó decisivamente en su carrera política, Matao. Y están ahora, la señora le dice, tienes que echar Ábalos porque se pasa todo el día, debió decirle, en lo de mi padre, ¿sabes? Porque se lo había dicho la señora de Ábalos, ahora ya ex, tercera me parece, más los entretiempos, los entremeses, el postre, el vino y gollerías y productos de la comarca.
Pero es que lo del Tito Berni es que se comentaban, los catálogos se los comentaban. Y fue la avanzadilla de aquella sesión inolvidable que pasará a la historia, si no la borra Barmengol, en la que, estando toda España obligatoriamente recluida en su casa, ellos hicieron un debate para abolir la prostitución, la abolieron en las Cortes, se fueron a cenar a Ramsés y de allí al prostíbulo Sombras del Viso. Les pillaba cerca. Tuvo que cerrar el prostíbulo porque había mucho cosio oficial y se organizaban follones, las escoltas, los vecinos protestaban. Total, que lo cerraron y se fueron a otro sitio. Los clientes volvieron, por supuesto, a donde estén. Y sale el otro día Pilar Bernabé, esa estadista valenciana, y dice que, a ver, que se retrate el PP, si apoya o no apoya a los puteros. Pregunta en tu partido, que son los principales consumidores. Pero si tu jefe es Ábalos, o lo ha sido hasta anteayer. Una pandilla de farsantes. ¿Y qué les va a decir? Bueno, ya sabéis, ¿les va a contar la verdad de lo de Begoña? ¿Les va a contar la verdad de lo que hoy ya empieza a salir, que es que Aldama tiene una bala en la recámara, que son sus cuentas suyas, de Sánchez, en el extranjero? Dinero venezolano, naturalmente. Dinero de PDVSA, como es habitual. Y que eso es precisamente lo que tiene ahí. Es una garantía de que no lo maten. Eso piensa él, al menos. En fin. Esto es lo sinvergüenza, la sinvergonzonería y el delito. Pero es que encima hay que oírles. Es que son tontos. Bueno, hoy el censo, vamos con el censo de los viernes, que suele ser abundante, y como el de los lunes. Viernes y lunes son días de, pues eso, el Black Day. Hay un censo de tontos, pero de tontos. Me acordé de Santi González ayer viendo al Tucán de Fene. No puede ser, decía, no puede ser. O sea, España, que ha tenido oradores magníficos, que esta tía esté ahí. En fin, vamos a la República. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, yo también me acordaba de mí mismo, oyendo ayer, a la chatilla vicepresidenta del gobierno de Sánchez. Abrías hoy a las 6 con una cita extraordinaria de Yolanda, actualizando el marxismo a estas alturas del siglo XXI y explicando que en este debate representamos algo que mueve la historia, la lucha de clases. Usted representa al capital y el gobierno representa a las clases trabajadoras. La cita me ha provocado un asalto de melancolía. En mis tiempos de marxista distinguíamos primorosamente entre el Marx joven, el de la lucha de clases como motor de la historia, y el Marx maduro, que explicaba el cambio de la historia por el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Recuerdas? Me acuerdo muy bien, porque en la memoria del comunismo cuento que esto, que era más maduro, que empezó a enterarse de las cosas, distinto de los famosos manuscritos del 48, sí, que publicó Alianza. Sí, bueno, pero el Marx maduro, cuando yo me puse a trabajar en serio, ¿sabes cuántas páginas dedica a definir una lucha de clase? ¿Qué es que es una clase social? Para que se pongan a luchar. 20 líneas al final del tomo primero del Capital. Y llega a la conclusión de que es muy difícil establecer que es una clase social. Y a partir de ahí, ahora eso, como ya estaba en el Manifiesto Comunista, pues lo repiten todos los tontos que no siguieron leyendo a Marx. Exacto. ¿Qué clase de alfabetos lleva el carro del sanchismo? Eurocomunismo, hay que ver. Hasta los propios se le ponían enfrente a Yoli. El chef José Andrés, que es bastante woke, le dejaba un mensaje en su cuenta de X en el que venía a plantear a esta alma de cántaro una objeción muy razonable. ¿Cómo vamos a reducir la jornada laboral cuando los negocios, desde bares hasta fábricas, no encuentran trabajadores para cubrir puestos de trabajo, ni para subir a los andamios, que decías tú hace un ratito?
Mientras tenemos un paro elevado y una España que envejece. Bajemos el paro hasta el 4%, hagamos una reforma migratoria y luego ya rebajaremos la jornada laboral. Pues no está lleno de sentido común porque él sí tiene una empresa. Evidentemente. Pero Yolanda, ¿qué ha tenido? Pues se ha estado recortando. Su padre liberado de la penosa tarea de trabajar como liberado sindical. Ella en su puñetera vida ha trabajado ni ha cotizado a la Seguridad Social. Creo que estuvo unos meses fingiendo que era, no sé si abogada laboralista o componedora de matrimonios o qué sé yo, qué sería. Pero tú la ves que es una inútil para todo, para todo. Y además mal bicho. Eso sí, protectora de pedrastas. Su pederasta favorito, al que colocó cuando lo denunciaron los propios de Izquierda Unida, echó a los que lo denunciaban y después lo detuvieron los norteamericanos por estar en una red de pedófilos siniestros y lo volvió a defender y se lo llevó a la Junta. Esta es Yolanda Díaz. En fin. Sí. Bueno, pues sigamos con más del mismo estilo. Nacho Preescolar sube hoy al podio con todo merecimiento, gracias al CIS. Alerta en plan última hora que el PSOE recupera 5 puntos tras el verano y abre una brecha de 9 con el PP, según el CIS. Vox cede algo más de 1 punto y Sumar se mantiene. Encabeza la encuesta el PSOE con 32,7%. Le sigue el PP con 23,7%. Después Vox con 17,3% y luego Sumar con 7,9%. O sea, la derecha solo sumaría el 41% de los votos. Paco Cordero sentencia. Nachete haciendo méritos. Yo creo que si fuera solo remotamente verdad, estaríamos ya preparando la campaña electoral. Las elecciones. Pero ¿qué más quisiera? La prueba de que este Cenutrio miente como un bellaco es que los que nos roban el dinero para pagarle a él, para sobornarlo, no le hacen ningún caso. Si no, Sánchez ya había convocado. Claro. Elías Bendodo hacía un comentario apropiado a la declaración de Begoña Gómez ante el juez Peinado el pasado día 10. La mujer del presidente del gobierno ha inaugurado un nuevo delito en el Código Penal, que es malversar un poquito. Pedro Sánchez debe asumir responsabilidades y dimitir. Hoy mejor que mañana, concluía. Bueno, está bien un poquito, en realidad unos poquitos, porque unos dijo poquitos, que algunas veces. Fueron ¿Cuántos serán algunas? Veces. ¿Qué serán algunas? Porque la cajera de los prostíbulos paternos, ¿qué entenderá por muchas veces? Es que es un concepto, en fin, disuasorio a veces, pero bueno. Es que ya comentaba yo ayer que esto requería una pregunta de confesionario. A ver, hija mía, ¿cuántas veces? Pero todo eso encima se confesaba con su abogado. Sí. Que estoy seguro, quiere verla en la cárcel. Bueno, pues le hubiera valido más el paso. Y sobre todo la respuesta, que le dice, algunas veces, por amistad me había hecho, pero peor, está cobrando un dinero público y dices que por amistad, ¿pero qué dices? No es la amistad lo que se juzga aquí. No, señor. Bueno, pues eso. Pedro Sánchez debe asumir responsabilidades y dimitir, decía Elías Bendodo. Y Pedro Tamendi escribía en X: Hamas asesinó el lunes a 6 personas en Jerusalén, entre ellas un español de 25 años. Lo acompaña con un vídeo en el que se ve a Javier Ruiz dando la noticia. Lo último que conocemos es eso, una víctima mortal, español, 25 años, y tras él un rótulo que reza: un español muerto en un ataque israelí. Fíjate que lo que pasa con estas cosas es que siempre te suspenden la credibilidad. Tanto es así que, a pesar de la fiabilidad de la fuente, me he visto obligado a pedirle a Rosana que comprobara la veracidad del vídeo. Y es veraz, ciertamente. Bueno, ayer cuando me dijeron lo de este tío elogiando el crimen, el asesinato de Charlie, que ha abierto una época en Estados Unidos, que vete tú a saber cómo se desarrollará. Y bueno, que el Ignasi Guardans y Cambó, que es uno de estos mayores catalanes liofilizados, ¿sabes? Esos que se dejan la barba de 7 días y cuarto, etcétera. Y dice, bueno, vamos, que es un fascista que mucho mejor muerto. Y efectivamente, digo, pero a ese nivel está llegando este tío.
hijo de Guardans, nieto de Cambó, sí, y ahora de la CUP. O sea, ¿qué sujeto? Es impresionante. Mientras tanto, su novia, la balconada de las tertulias, se medía intelectualmente con Iván Espinosa de los Monteros, a quien contaba que el 90% de los inmigrantes vienen huyendo de las guerras. A lo que respondía Iván: eso te lo inventas. Los que llegan en cayucos no son mayoritariamente mujeres y niños que huyen de la guerra, sino hombres en edad militar y que huyen de las guerras. Hay apenas 40.000 entre 4 millones, que son el 1%, no el 90%. Que el 90% de los inmigrantes vienen de Marruecos, Argelia y Sudamérica, lugares en los que no hay guerra alguna. Esto no es un debate, es una masacre, comentaba John Méndez. Pero a mí me recuerda, y el propio Sánchez cuando va al cine, ese momento del boxeo en que uno al otro le da un golpe que ve que el otro acusa porque se nota enseguida. Y entonces, como ve que le ha dado un castañazo, que la próxima vez lo tumba, entonces finge que no le ha hecho nada y empieza a hacer bobadas. Como que cuando hacen eso, se alarde de no me has hecho daño, es que están tocados. Pues esto están todo el día haciendo, como Sánchez, que voy al cine, que vas al cine, pero si te pitó hasta el conserje. Iba sí. Además a ver a sus paniaguados. Pero y es para decir, ¿qué pasa? Estoy en la mañana en el juzgados, por 4ª vez, por 5 delitos. Pero ¿y qué? Como que ¿y qué? Sale a la calle, pero vuelve a Paiporta, ¿hombre? Sí, ahora vamos con eso. Claro. Porque Rafael Simancas se apuntaba a la opinión de Sánchez sobre la acogida del público a sus comparecencias. Lamentable manipulación grosera veo en Telecinco sobre la presencia de Sánchez Castejón en el preestreno del Cautivo de Amenábar. La verdad es que el presidente fue recibido por el director y presentes con gran afecto, en una gran sesión con una gran película. Hombre Simancas, ¿tú crees que Telecinco trataba de sugerir que eran el director de la película, sus actores o los invitados los que le gritaban hijo de tal? No, hombre, no, era el público de fuera, el de las aceras, el que no entraba. Bueno, y el que no se podía creer. Algunos pensaban que eran los meconios, que estaban haciendo como un reality, una cosa que hacía un cómico cubano que murió hace poco, que se llamaba Roblán. Y entonces él hacía una imitación perfecta de Fidel Castro. Era Fidel Castro, yo lo he visto en el Estado, era él Fidel Castro. Y entonces cuando Fidel Castro mataba a alguien, fusilaba, derribaba, hundía pateras, en fin, mataba a la gente, entonces él se iba al Versalles, donde se reúne la cubanía, y entonces, pero iba de uniforme, con la barba de Fidel Castro para que lo insultaran. Y era como una terapia. Pero lo que le dicen, lo de fruta que le dicen al Sánchez era poco, porque los cubanos ya puestos tienen mucha gracia y además son feroces. Y ya alguna le escupía. Y decía, hombre, que es Roblán. No le escupas, que no es Fidel, que es Roblán. Y ahí me enteré, que lo hacía muy bien Roblán, que en la isla nadie citaba a Fidel Castro. Decían él, y a veces usaban el se. Se dice que tal, pero sobre todo él. ¿Y qué crees que pensará él? Para que si le grababan, pues si me refería a quien fuera y tal. Mira, pues esto es lo mismo. Hay quien pensó, dice, mira, han sacado a un falso Sánchez para que la gente lo insulte. Porque fue salir él con Bego, que venía del juzgado, y claro, pues lo que pasa. Un doble de luces, sí. Sí, señor. Bueno, pues Madrileo opinaba sobre esto mismo en mi blog, lo muy reprobable que resulta el máximo funcionario del Estado, a sueldo de todos los españoles y cuyos gastos completos pagamos, que no acuda a su puesto de trabajo para irse al cine. Y además con focos, con ostentación. Me la suda el trabajo en el Congreso, me voy al cine y permito que me saquen fotos. Jodeos, fachas, hago lo que quiero con mi vida y con vuestro país. A Bolaños ya no le hace falta Cayetana Álvarez de Toledo para hacer el ridículo. Le bastaba Miguel Tellado, que le interpelaba en el Congreso sobre la falta de ejemplaridad de su gobierno. Cada vez que interpelan a este chisgaravisa hay que fijarse en su cara, en los morritos que pone, pero luego remata los gestos con sus palabras. Para hablar de ejemplaridad o falta de ejemplaridad le voy a leer una declaración suya del pasado sábado. Le decía a Tellado:
Aquí podemos empezar a cavar la fosa de un gobierno que nunca debía de haber existido en nuestro país. Esto dijo usted, señor Tellado, el pasado sábado. Mientras esto decía, la cámara ofrecía la cara de un Tellado rubicundo, risueño, que respondía con una sonrisa amplia a este Mindundi. Han cantado Franco, el comodín cuando están apurados, y el problema hoy es Begoña Gómez. Tienen que sacar a Franco. Mire, aquí el único que ha hablado de fosas franquistas ha sido Pedro Sánchez, buscando una cortina de humo, y debería darles vergüenza. Este es el único que estaba equivocado. ¿Cómo les va a dar algo que no tienen? Bueno, pero hay una cosa, es que además, no sé si fue Tellado en otro momento, porque aquí lo del miércoles fue más largo que un día sin pan. O sea, fue larguísimo y intervino todo el mundo varias veces. El Óscar Gután continuamente se subía a la liana, se subía allí y decía dos gansadas y bajaba de la tribuna. Le dijeron, aquí fosas las de Otegi, que es el que le hace a usted presidente. ¿Qué? Pues eso. Así es. Pero además, fíjate que cuando dice el gobierno, no habla de personas, no dice Sánchez, es que ya Bolaños cree que el gobierno son y siempre serán ellos. Se le escapa porque está Bacterio fatal. Ha dicho el gobierno, no ha dicho Pepito. En fin, ¿qué viernes? Pues ya verás el lunes. Porque están ahora con la berrea de la vuelta del verano y tal, están con la berrea. Y además les excita todo esto de Israel, la sangre y tal, les excita. En fin, pues hasta el lunes, si Dios quiere. Hasta el lunes, que habrá más y más tontos. Sí, señor, sí, señor. Y si les duele algo, cualquier cosa, hasta los oídos o la vista, viendo al Tucán de Fene y Budol. Hola, ChatGPT. ¿Podrías decirme qué hago hoy de comer? ¿O cómo me llamo? Esta pregunta podría hacerla una persona con Alzheimer. Colabora con Kern Pharma y por cada abrazo que compartas donaremos 2 euros para investigación. Sube tantas fotos como quieras a unabrazoporelalzheimer.com hasta el 2 de octubre. Una campaña solidaria de Kern Pharma y AC Alzheimer Center BCN. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Silvia, Tranquiler. Hay que practicar el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, que permite a los propietarios vivir completamente tranquilos, porque es la agencia quien se ocupa de buscar a los mejores inquilinos. Y en caso de impago, también va a ser la Agencia Negociadora del Alquiler quien afronte ese pago hasta que se recupera la vivienda, el inmueble. Si quieren ustedes también dormir tranquilos, lo que tienen que hacer es llamar al teléfono 920 20 11, 920 20 11, y practiquen el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler. Bueno, y hoy los oyentes, y sobre todo después de lo de la diada de ayer y de la Porta Gallola, que se fue a Porta Gallola, el Tucán de Fene, qué manera de hacer el ridículo. Sí. Siempre pienso, pero ¿cómo es tan tonta? Hasta que la veo, digo, no, es mucho más de lo que recordaba. No podemos subestimarla nunca. Jamás. Tenemos que hablar, como dices, de la diada, con un llamamiento especial, además, a los oyentes valientes que nos siguen desde Cataluña, constitucionalistas, que nos digan cómo vivieron la jornada de ayer. Pero además, nos gustaría también conocer la opinión de nuestros oyentes, que nos den una explicación, si es que se la encuentran, a por qué el Partido Socialista se ha opuesto en Europa, ha votado en contra de que se reconozca el cártel de los Soles de Maduro y las FARC como organizaciones terroristas. ¿Tiene algo que ver, no sé, alguien que estuviese en Moncloa hace un tiempo? O... Alejo Vidal Cuadras, que viene a la tertulia, diría, pues no se me ocurre nada. Ahora le podemos preguntar. Vamos a la también. tertulia. 648, Federico, voy a recordar el teléfono. 648 91 92 60. Vamos. Es la mañana. Es radio.